Bueno, ¿estamos listos para empezar? Bueno, cuando nos reunimos, como hacemos siempre, vamos a empezar con una oración. El Señor esté con ustedes. Oremos. Dios de gracias, ahora que nos reunimos esta noche para hablar sobre nuestro presupuesto, te damos las gracias por la gran labor de nuestro Comité de Finanzas que con tanta fe ha trabajado con nosotros para redactar este presupuesto y ha creado un camino hacia la sostenibilidad. Y damos las gracias por el Consejo Diocesano, el obispo, los fiduciarios que tienen la responsabilidad de aprobar este presupuesto. Y te damos las gracias por todos los que estamos aquí reunidos. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y que bendigas este tiempo en común. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, soy Andrea Mason, canóniga del ordinario del obispo, y aquí está mi colega Rebecca Elfrey Roberts. Le voy a dar la palabra a ella. Gracias, Andrea. Voy a compartirles algunas diapositivas de esta noche para que podamos llevarle el hilo a la conversación. Bienvenidos una vez más. Estamos aquí para el presupuesto administrativo y de programas del 2026. Antes de nuestra convención diocesana, estamos contentos de tenerles. Este presupuesto, este proceso empezó en mayo o junio y hemos pasado la mayor parte del verano en el Comité de Finanzas Diocesanos y el personal del obispo. Hemos estado trabajando en este presupuesto y les cuento que, como se podrán imaginar, hubo unos cuantos retos. El primer reto que tuvimos, y siempre estamos trabajando en esto, es la parte de ingresos de nuestro presupuesto. El reto es que vemos menos ingresos. La parte más grande de ese presupuesto viene de las congregaciones. Siempre estamos como en el 50%, por lo menos en los últimos años. Lo van a ver en la próxima gráfica del 2025, ahí estamos hablando del 51%. Le pedimos a las congregaciones que se comprometieran a pagar entre el 11 al 15% y en promedio hemos visto un 5.5. Uno de los grandes retos que enfrentamos es esta parte de los ingresos. ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? Así que van a ver si se han reunido con nosotros en en las últimas sesiones de información sobre el presupuesto, han visto esta diapositiva. Pero esto representa a las diócesis dentro de nuestra quinta provincia, la provincia del medio del país. Van a ver del lado izquierdo, la diócesis de Chicago es la más grande de las diócesis, según el número de congregación, aunque la diócesis de Wisconsin le sigue muy de cerca. Y van a ver del lado derecho que en cuanto a los fondos que estamos recibiendo de nuestras congregaciones, nuestro porcentaje de ingresos es el más bajo. Eso es un gran desafío en este presupuesto. A medida que vamos trabajando con este dinero, es cómo asignamos, cómo gastamos nuestro dinero. El lado izquierdo les habla de históricamente qué ha pasado. La compensación del personal normalmente es más del 50%, un poquitín más de los gastos totales. Y de esto, me parece que el 51% fue este año, por cierto. De esa cantidad, como un tercio va para los beneficios, las prestaciones, y el resto para el salario. Y después de eso le siguen las cuotas diocesanas que le pagamos a la Iglesia Episcopal Central y seguidos de los gastos de operar nuestro edificio en 65 East Huron y por supuesto los programas de la diócesis le siguen. Otra cosa importante que debemos señalar cuando pensamos en nuestro presupuesto es que nuestros puestos de personal se han reducido considerablemente.
En los últimos 10 años hemos tenido un 50% de reducción en el número de personas que forman parte del personal del obispo y 22% desde el 2021. Tenemos en el 2026 de nuestro presupuesto 11,5 puestos a tiempo completo. Tenemos menos personas, pero siguen haciendo un gran trabajo del personal del obispo. También hay una serie de pautas que fijamos cuando construimos este presupuesto del 2026. Lo primero es que queríamos un proceso transparente e inclusivo. Van a ver que tuvimos dos sesiones informativas durante el verano para integrar a la gente, para darles información mientras estábamos preparando ese presupuesto. También hubo varias reuniones con diferentes grupos, específicamente el Consejo Diocesano, el obispo y los fideicomisarios que votan para aprobar este presupuesto. Y bueno, hubo muchas otras reuniones mientras íbamos creando todo el presupuesto, ¿no? Pero esta es una parte muy importante del proceso y una en la que le pusimos mucha intención en los últimos 3 años, sobre todo. También teníamos una pauta que nos dio el Comité de Finanzas de eliminar el déficit para el 2028. Eso es una meta para reducción de déficit anual, ¿no? Y eso requiere trabajo del lado de gastos y también de ingresos. También no hubo no, no se supuso nada en cuanto a la venta de 65 East y lo que podamos generar de eso. Pero una cosa importante y emocionante de este año es que hubo un proceso de planificación estratégica que continúa, pero que empezó antes de empezar el proceso presupuestario. Y hubo ciertos hallazgos que pudimos elevar para poder determinar cómo nos íbamos a organizar, sobre todo el lado de los gastos. Sabíamos que no iba a estar finalizado, pero sabíamos que había temas clave que íbamos a poder utilizar en la creación del presupuesto. Aquí les tengo las prioridades. Sí, como dijo Rebeca, vimos hallazgos tempranos, recopilamos información a través de encuestas, sesiones de escucha y escuchando el feedback de nuestra diócesis, trabajamos con los consultores para identificar 4 prioridades del plan estratégico y aquí los pueden ver. Primero, construir un futuro sostenible para el ministerio en la diócesis. Número 2, apoyar a los laicos y al clero para que puedan profundizar su fe y fortalezcan sus relaciones con Dios y sus relaciones mutuas. Tercero, construir, reconstruir y sostener las congregaciones vitales y saludables para que participen con alegría y con fe en la misión de Dios. Y 4, para fomentar el alcance a la comunidad y el testimonio profético. Esto lo van a ver, estas 4 áreas, en la estructura del presupuesto. Un par de comentarios de nuestro presupuesto. Primero, van a haber cambios en cuanto a cómo se alinean los gastos con las responsabilidades de la entidad, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, hay dos cambios claves que vemos en este presupuesto del 2026. La primera tiene que ver con cómo financiamos las subvenciones de vitalidad que se le dan todos los años a las congregaciones para apoyar sus ministerios vitales y saludables. Anteriormente, el obispo y los fiduciarios han proporcionado esos fondos y hemos tenido un comité de diferentes entidades diocesanas que asignan estos fondos basándose en las solicitudes que recibimos. Nos hemos dado cuenta, sin embargo, considerando las prioridades que ya les expuse, de verdad tiene más lógica que las subvenciones de vitalidad se financien a través de este presupuesto de A y P. Y cuando pensamos en la propiedad, y no estamos suponiendo nada allí, tiene sentido que los obispos y los
fideicomisarios se encarguen más de estos gastos. Van a ver que las subvenciones de vitalidad salen de este presupuesto de programas y van a ver que hay fondos de los obispos y los fideicomisarios que se van a utilizar para los costos del edificio. Otra cosa que quiero que noten es que los ingresos externos estamos suponiendo que van a disminuir un poco. Vemos patrones en el compromiso de las congregaciones y, el año que viene en este presupuesto hemos bajado un poco la cantidad, anticipando que eso va a bajar un poco. Lo tercero que van a ver es que hemos reestructurado nuestros gastos para que se alineen con estas prioridades del plan estratégico. Y cuatro, no estamos suponiendo nada sobre cuándo se va a vender 65 East Euron. Entonces, el presupuesto del 2026 no refleja nada de ninguna venta de la propiedad. Algunas de las cosas claves que supusimos en la parte de ingresos, eso de que habemos un declive del 2.5% de mission share, así que hemos continuado con esa disminución en este presupuesto. No hay ningún incremento de recaudación de fondos. Hay un 1% de incremento que viene del fondo de dotación y eso se basa en un retiro estándar en 5 años de 4.5%, que tiene que ver con el rendimiento de esa inversión. El obispo y los fideicomisarios tienen esta subvención de apoyo, son $350,000 para poder respaldar los gastos de la propiedad de East Huron. Y también hay ingresos generados de esas personas que comparten esa propiedad para sus ministerios, las caridades episcopales, St. James Cathedral, y no hay un aumento presupuestado por las contribuciones que ellos hacen por el uso de ese espacio. La última parte es que hay un diezmo que se está calculando de una propiedad cerrada de BNT. Hay $100,000 que se anticipa de la venta de esa propiedad, pero no es una subvención, no se espera, pero es nuestro mejor cálculo basándonos en los movimientos de ese órgano de gobierno, ¿no? Que ellos tienden a tener esa tradición de dar el diezmo para el presupuesto operativo. Aquí pueden ver este diagrama que muestra las diferentes áreas del lado de ingresos, como ya les mencioné, están las contribuciones de las congregaciones, que estamos hablando del 48% ahora del lado de los ingresos, y van a ver en el diagrama, también incluí dos lugares donde hay fondos y voy a hablarles un poquito más adelante de los fondos para el déficit. Pero es importante señalar que esa pequeña pedacito de pastel, el 5% que es anaranjado, viene del Fondo de los Obispos, son inversiones de todos los años, y un 15% que es más grande es lo que hemos presupuestado sacar de esas inversiones para cubrir el déficit del 2026. Pero de las otras partes, a todas esas áreas de las que hablamos, programas, etcétera, esas son cosas que vienen como de la convención, por ejemplo, las cuotas que vienen de allí. También están lo que viene de la catedral, de caridades episcopales, los fondos de los obispos y fideicomisarios, y la dotación y la campaña del obispo. ¿Alguna otra pregunta del lado de los ingresos? Más adelante tendrán oportunidades de hacer preguntas, no se preocupen. Hablemos sobre las suposiciones clave sobre los gastos. En relación al personal, como hacemos tanto trabajo, somos pocos, pero hacemos mucho trabajo, van a ver en los gastos que el costo del personal está en una sola categoría, en vez de tratar de desglosarlo por ministerio. También aquí pueden ver
una reducción de 2 puestos a tiempo completo. Como ya saben, Luisa McAllister se fue de nuestro personal y ahora es parte del personal del obispo primado. Aparte, teníamos un puesto a tiempo completo y la dejamos ir para poder reducir los gastos del 2026. Estamos utilizando consultores en algunos áreas de programas de liderazgo y eso sale en nuestros gastos. Y nuestra convención, que está a la vuelta de la esquina, una de nuestras resoluciones es para un ajuste del 2% por el costo de la vida y suponemos que eso va a aprobarse y por eso nuestro presupuesto refleja un aumento del 2% para los salarios del personal y también un 7% de aumento por el seguro médico y dental. Estamos pensando en los gastos también, que vamos a tener una convención diocesana presencial el año que viene. También tenemos un programa de congregaciones, está ahora cambiando de una semana a sábado. De esta manera sea más asequible y accesible para todas las personas de la diócesis. Y aparte, Eco Dio Chicago tiene una línea presupuestaria en ese presupuesto del 2026. Ahora pueden ver los gastos. Similar al que vieron anteriormente, donde salía el 2025, el obispo y el personal, la compensación total refleja casi la mitad de los gastos del 2026. Y estas otras áreas son primordialmente desglosadas en estas áreas de prioridad que ya les describí. Si vemos del lado izquierdo, obispo y personal, canónico y gobierno y recaudación de fondos son todos parte de la construcción de un futuro sostenible. Las próximas 3 categorías reflejan las otras 3 áreas de prioridad y luego por separado tenemos gastos de administración y los gastos para St. James Common, esa propiedad. Vamos a la próxima diapositiva. Si pueden ver la primera de las 4 áreas de prioridad, el futuro sostenible, como les dije anteriormente, toda la compensación sale en una sola categoría. Esta es la parte principal de esta sección de construir un futuro sostenible. Y esto también refleja a nuestros consultores, también contratos temporales que anticipamos que vamos a necesitar. Rebeca. La próxima parte es canónico y gobierno. Son cosas que se nos exige hacer, los cánones lo exigen, cosas como nuestro compromiso a la Iglesia Episcopal, la cuota diocesana que va a subir un poco basándonos en los ingresos, la cuota de la quinta provincia y otras cosas que hacemos a nivel local, asuntos ecuménicos, nuestro propio Consejo Diocesano y como mencionó Andrea, fondos para la Convención Diocesana para tener un formato similar a este año quizás, pero vamos a hablar sobre en realidad qué va a pasar con eso. Pero la idea es que sea presencial. Una continuación de nuestro proceso de planificación estratégica y fondos para los archivos, para el programa de Safe Church y Safe Communities. Y lo último, y una parte muy importante de crear un futuro sostenible es esta parte de la recaudación de fondos. Debemos señalar que hay fondos para nosotros tener una campaña y para que el personal del obispo trabaje en la diócesis para su desarrollo. Pero también hay programas muy lindos, bueno, recursos diría yo, que TJ Houlihan está trabajando en eso y que para poder apoyar a las congregaciones. No es nada más desarrollo que apoye este presupuesto operativo y estas inversiones, sino recursos también para las congregaciones para que hagan ese trabajo también. Esta página refleja los gastos que hemos vinculado a nuestra segunda prioridad, que tiene que ver con el desarrollo de líderes, profundizar la fe y fomentar conexiones. Hay toda una serie de puntos que entran dentro de esta categoría y les resalto las más importantes.
los gastos de comunicación, las maneras en que compartimos nuestras historias entra dentro de esto. Nuestro retiro de clero, el retiro anual y también los eventos de liderazgo para el clero y los laicos. El programa Fresh Start, que apoya a los sacerdotes que han recibido un nuevo llamado. Y Ministerio de Jóvenes. Hemos asignado fondos con la expectativa que nuestro Consejo Asesor de Jóvenes nos deje saber el próximo año de qué cosas podemos hacer que no se están haciendo actualmente. Y como pueden ver en esta página hay otras cositas también que entran bajo esto de desarrollar líderes, profundizar la fe y fomentar conexiones. Esta es la tercera área de prioridades, sostener congregaciones sanas y vitales. Aquí ven unos grandes cambios, las subvenciones de vitalidad que están reflejadas acá. Es por eso que tenemos un salto tan grande en gastos en comparación con otros años. Además, nuestros dianatos también reciben fondos, ministerios multiculturales están en esta categoría. También tenemos unos programas de ministerio universitario que reciben subvenciones y el programa de los sábados del Colegio de Desarrollo Congregacional también está acá. Nuestra última prioridad tiene que ver con el alcance a la comunidad y testimonio profético. Y es una serie de ministerios importantes, el Comité de Paz y Justicia, de Hambre, el Ministerio Global, la Comisión Antirracismo, el Comité de Santuario, Prevención de la Violencia, ECODIO Chicago, esa es una de las nuevas adiciones al presupuesto, el Ministerio de Jubileo y la creación de redes. Todo esto entra dentro de esta categoría. Y por supuesto, la que hay que hacer al final, el presupuesto administrativo, que hemos podido afinar un poco más. Estamos tratando de tener suficiente para las cosas legales y pues, otros gastos administrativos del personal del obispo. Y también el presupuesto de St. James Commons, que tiene un aumento por los servicios públicos, el seguro y los servicios necesarios para mantener ese edificio. Como mencionamos, este año vemos del lado de ingresos que ese apoyo de obispo y fideicomisarios que apoyan, que van a respaldar esto durante este presupuesto. Aquí tienen esto bastante condensado, como resumen del presupuesto. Si pueden verlo abajo, eh, quiero que vean el número del déficit que sale en gris. Pueden ver dónde presupuestamos en la segunda columna en el 2025 y eran casi $800,000 de déficit y lo que estamos presupuestando para el 2026 es de 576,000. Hemos trabajado arduamente para poder llegar a esa cifra y nos sentimos bien con ese trabajo y sabemos que vamos a seguir en esta trayectoria que fijó el Comité de Finanzas. Y sepan que hay decisiones difíciles, obviamente, de qué ministerio, qué misión podemos económicamente respaldar. Y seguimos conversando para ver cómo podemos apoyar mejor la labor que todos estamos llamados a hacer en esta diócesis y cómo podemos ayudar a financiar esto mejor y poder de verdad enfocarnos en estas prioridades que nos han dado en este proceso de planificación estratégica. Este es el presupuesto del 2026. Creo que Gracie les dejo unos enlaces en el chat. Si no han visto, todavía hay un presupuesto en narrativa ah, disponible en inglés y en español. Y también hay un presupuesto con solo cifras si quieren ver más de cerca el detalle. Las dos están disponibles, los dos presupuestos, en los recursos de la convención. Voy a dejar de compartir mi pantalla y les pregunto si tienen alguna pregunta.
en esta sala de Zoom. Mucho número, mucho detalle que cubrimos rápidamente, pero reconozco muchas caras de otras conversaciones. Aquí veo una manito arriba. Sí, sí, gracias. Em, Siempre me sorprende que Chicago y la quinta provincia es la diócesis más grande con que menos da. Cuando en las otras diócesis, eso viene de la cuota diocesana. Recuerdo cuando Frank Griswold era obispo, él cambió la diócesis y su cuota porque estaba generando mucha rabia y se convirtió en algo de dar voluntariamente, ¿no? Eh, Me gustaría ver contexto, a ver qué están haciendo las otras diócesis. Sí, buena pregunta. Lo que yo entiendo es que las demás provincias de la novena provincia todas han estado dando sus contribuciones, hace que ninguna de las otras diócesis dentro de la iglesia en general que tienen sus donaciones voluntarias, pero dentro de nuestra diócesis todas tienen su propia contribución, especialmente en la quinta provincia. Hay dos diócesis que se acaban de formar o reformar dentro de la diócesis de Wisconsin y la diócesis de los Grandes Lagos. Así que ellas han dado muchas. Han hecho muchas labores interesantes e intencionales en cuanto a sus contribuciones diocesanas, porque han estado este, trayendo varias diócesis haciendo esas labores, ¿verdad? De que en las diócesis históricas y cómo era antes, cómo es ahora, qué es lo bueno, qué es lo correcto. Entonces, creo que hay mucho que podríamos aprender y entender de lo que es bueno, ¿verdad? Porque fue un movimiento intencional de esas contribuciones ya establecidas a que entonces sean ahora un sistema de donaciones voluntarias. Y esta es una tarea pues que habría que explorar, ¿verdad? Algunas personas han estado pues, algunas interesadas en ese tipo de labor. Perdón, ¿alguien más? Parece que no. Dentro así del espíritu de la transparencia, pues por favor, si algo surge, alguna pregunta que se les ocurra luego, pues déjenos saber. Ya sabrán que Andrea y yo dentro de 2 sábados estaremos, ¿verdad? Si ustedes nos quieren mandar correo electrónico, nos pueden llamar por teléfono, saben dónde encontrarnos. Ojalá que nos vean allá, ¿verdad? Y pues gracias por venir esta noche. Realmente se los agradecemos y agradecemos todo su apoyo. Gracias a todos, bendiciones esta noche y esperamos verlos en la convención por internet y también en persona.